a finales del siglo XVIII y primeros del siglo XIX, contra la maquinaria, ya que el ludismo es la agrupación de los artesanos cualificados en el sector textil, que entienden que la introducción de los telares mecánicos de las nuevas maquinarias les perjudicaría laboralmente, por lo que los obreros empezaron a hacer organizaciones para entrar a robar las máquinas y destruirlas. Estas destrucciones que existieron fueron duramente reprimidas por el gobierno, con penas de muerte para los autores. Un ejemplo para entender lo que es el ludismo es: un trabajador hace una labor que no muchos pueden hacer, por lo cual le pagan mucho más, pero de pronto el dueño de la empresa incluye una máquina nueva. ¿Qué puede hacer lo que el trabajador hace por él? El sindicalismo es la creación de asociación en la que se reunía la gente trabajadora de un mismo oficio para defender sus reivindicaciones mediante las huelgas. Las primeras organizaciones fueron la de Sociedad de Socorro. Esto aparece a finales del siglo XIX y los sindicatos han sido actores fundamentales no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito social y político. A lo largo del siglo XX, el sindicalismo obtuvo importantes conquistas de derecho y movilización a millones de trabajadores. Sin embargo, la aparición de los nuevos factores productores sociales, culturales e ideológicos suponen un desafío para las formas tradicionales del sindicalismo, que deberían adaptarse a los tiempos corrientes. Estas sociedades de socorro mutualistas tenían como objetivo el auxilio de sus asociados ante riesgos físicos de enfermedad, accidente o muerte, con fondos que provenían de aportaciones de los asociados. A partir de entonces nacieron las trade unions, entendido como un movimiento de resistencia contra el capitalismo. Seguimos con el carticismo. Se orientó en la lucha política con el objetivo claro, la democratización del Estado, es decir, la igualdad de derechos para los ciudadanos y trabajadores. Estuvo fundamentado en dos documentos: una petición nacional preparada por R. K. Douglas y un proyecto previo de Loret, que recogía los 6 puntos inspiradores del movimiento. Primero, sufragio universal. Segundo, parlamentos anuales. 3, voto secreto. 4, suspensión de la obligación de ser propietario para ser miembro del Parlamento. Quinto, dietas a los miembros del Parlamento. Y por último, circunscripciones electorales iguales. La primera internacional obrera va desde los años 1864 hasta 1876. Adoptó como sede la ciudad de Londres y estuvo integrada por partidos sindicalistas, socialistas, anarquistas y asociaciones obreras de variado signo. En 1868, la Asociación Internacional sufrió una polarización que condujo a un enfrentamiento entre dos tendencias: por un lado la anarquista, con Bakunin a la cabeza, y por otro lado la marxista, liderado por Marx. El anarquismo y marxismo son similares, pero difieren en la forma de acabar con el capitalismo en el gobierno. Marx destacaba una organización estructurada en torno a una autoridad con forma de reforzar la eficacia de las decisiones. Pero Bakunin se oponía a cualquier control o jerarquía. Se definían a sí mismos como socialistas antiautoritarios. Además, quitó la intervención de la clase obrera en el juego político. Sostenía que los trabajadores solo debían organizarse en torno a sindicatos y no intervenir en la política. Tras 2 meses de autogestión, las autoridades republicanas reprimieron sangrientamente la tentativa de poner en práctica una sociedad liderada por la clase trabajadora. En 1872 los anarquistas fueron expulsados y pasó al control de los marxistas hasta su disolución en 1876. Algunos logros que se consiguió fue la Comuna de París o también estimularon la organización sindicales en varios países, elevando el nivel político del movimiento sindical. La Segunda Internacional fue fundada en 1889. Su sede se estableció en Bruselas. Los anarquistas fueron expulsados en 1893 y la Segunda Internacional adoptó una clara orientación socialista marxista. La integraron una serie de partidos socialistas de distintas nacionalidades organizadas en una federación. Se destacaban por la búsqueda de una legislación que mejorara las condiciones de vida de los trabajadores, ya sea en los subsidios de desempleo, en la protección social, entre otros. Y, de forma especial, el empeño en la instauración de la jornada de 8 horas. Los signos distintivos de la Segunda Internacional fueron la instauración de la jornada del 1 de mayo como fiesta reivindicativa, el Día Internacional del Trabajo. También el 4 de marzo,
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el famoso himno conocido como de la Internacional. La Segunda Internacional contó con la presencia de dos grupos ideológicos: el radical, compuesto por los marxistas ortodoxos, que buscaban destruir el capitalismo y cambiar la sociedad, y el más moderado, de carácter reformista, denominado revisionista, que quería llegar a un socialismo mediante una vía pacífica con la participación de los trabajadores en el juego parlamentario. Tras el triunfo de la revolución en Rusia, una oleada de simpatía recorría todos los países del mundo. Los obreros y campesinos rusos habían derrocado a la monarquía zarista, firmando la paz de Brest-Litovsk y tomando el poder a través de los soviets de obreros, soldados y campesinos, nacionalizando la tierra, las fábricas y los bancos, creando el primer estado obrero y socialista de la historia. Este ejemplo era necesario extenderlo y para ello era necesario crear y continuar la lucha para derrocar al capitalismo. Las repercusiones de la Revolución Soviética fueron extraordinarias. En España marca el llamado Trienio Bolchevique, que supuso una oleada de huelgas que hicieron retroceder a la patronal y el gobierno. Una de ellas, la huelga de la Canadiense, empresa de aguas de Barcelona, en 1919, supuso la consecuencia de las 8 horas tras la generalización del conflicto a toda la ciudad y la anulación de los despidos. Los acontecimientos permitían poner en marcha la revolución mundial, en palabras de Lenin, la formación de la República Soviética Internacional. La Cuarta Internacional fue una organización internacional de partidos comunistas seguidores de las ideas de León Trotsky, quien fue además su principal dirigente. Fue establecida en un congreso de delegados en Perginy, París, el 3 de septiembre de 1938, que aprobó el programa de transición.